Bueno, gente, mañana es el día, mañana juega Argentina, octavos de final contra Egipto, después de lo que fue ese partido para el infarto contra Cabo Verde. Las cosas como son, fue un partido para el infarto y demás. Mañana toca otro rival difícil, lógicamente más que Cabo Verde, seguramente, y lógicamente que es más que Cabo Verde Egipto, pero va a ser un rival a no menospreciarlo. Lo mismo que vengo diciendo una y otra vez en videos anteriores, en previas de este mundial. Pese a que los rivales en cuanto a nombres de jugadores y en cuanto a nivel de selección es inferior a esta selección argentina, las cosas como son, en cuanto a nombres, individualidades y demás, que después en la cancha te termina demostrando lo contrario igual. Después, dentro de la cancha, es otra cosa. Pese a que sea Egipto, es un rival difícil. Yo creo que es el más difícil junto con Argelia, en cuanto a nombre me refiero, en cuanto a figuras, porque en cuanto a juego el más difícil fue Cabo Verde, las cosas como son. Pero de todos estos rivales que se han enfrentado a Argentina junto con Argelia, en cuanto a nombres y en cuanto a rankings capaz y demás, Egipto es el más difícil de todos. Después veremos si le hace más partido que le hizo Cabo Verde el viernes a Argentina. Eso lo veremos mañana, porque lo dicho, mañana juega la selección, 1 de la tarde, por algo estamos haciendo la previa ahora, sinceramente. 1 de la tarde en Atlanta, partido duro, como ya vengo diciendo anteriormente, partido más que jodido, las cosas como son, en el cual, por lo que he visto en medios, en los noticieros de acá de Córdoba y demás, por más que yo no les crea tanto, no les tengo como esa confianza en cuanto a la información, sinceramente, porque te tiran un 11 después, o te tiran una información que después termina siendo todo lo contrario y demás. Por algo a los noticieros en cuanto a las posibles formaciones de esta selección argentina no les creía tanto, pero veremos qué onda, porque en realidad lo he visto en varios medios y dentro de todo es entendible los cambios. O sea, más allá de lo que digan los noticiarios acá, también lo corroboro a ver si también lo dicen otros medios deportivos. Entonces, más que nada eso. Lo dicho, mañana juega Argentina, 1 de la tarde, Egipto, los dos últimos partidos de estos partidos de octavo de final. Juega Argentina-Egipto a la 1 de la tarde y después a las 5 Colombia-Suiza. Lindos partidos los dos, y después el ganador de estos dos se van a enfrentar en los famosos cuartos de final. Será una Argentina-Colombia, una Argentina-Suiza, o a lo mejor un Egipto-Colombia o un Egipto-Suiza. A lo mejor estamos hablando de un batacazo de Egipto, uno nunca sabe. Egipto tiene buen equipo, lógicamente la principal estrella es Salah y a lo mejor Marmoush, el delantero que tienen del Manchester City, pero hasta ahí nomás. Pero lo vuelvo a insistir, aunque tengan una, dos estrellitas como mucho, va a generar partido, te va a generar complicaciones, lógicamente. He visto por ahí en medios el posible 11 de Scaloni para mañana, con variantes, las cosas como son, con un posible cambio de esquema, con la entrada de Paredes y la salida de Thiago Almada, con la entrada de Tagliafico por Medina. Ya de antemano vamos, por así decirlo, como desenmascarando, vamos por así decirlo, el 11 para mañana de esta selección argentina. Pero lo vuelvo a insistir, pese a los cambios que haga Scaloni, me parecen perfectos y entendibles, sinceramente, porque con Cabo Verde, Medina, por más de que me esté gustando, sinceramente, a mi punto de vista, la actuación de Medina en este mundial y la de Thiago Almada, sobre todo, son los dos que más me están gustando de estos jugadores nuevos que tiene la selección argentina. Es entendible los cambios, principalmente. Es entendible los cambios. Veremos cómo lo va a terminar haciendo Scaloni el 11 de mañana. Lo vuelvo a insistir, si hablamos ya de un poquito del 11, estamos hablando, lógicamente, en el arco no hay movimientos. Es el dueño del arco hasta que él decida dar un pasito al costado. Es el Dibu Martínez, cosa que me parece perfecto. Hasta ahí no hay ningún tipo de cambio de opinión ni nada de eso.
La línea de 4 se sigue manteniendo. He visto Tagliafico por izquierda, Molina por la derecha. O sea, no sé si llega a haber un posible 11 con Montiel, pero Molina por derecha. Bien, dentro de todo bien. Hasta ahí a lo mejor un Montiel puede entrar ahí en esa pelea, capaz, en esa discusión. Porque Montiel lo veo un poquito más defensivo. Molina es un jugador más ofensivo y pasa un poquito más a lo que es mitad de cancha. Así que vamos a ver qué pasa. Pero he visto Molina y Tagliafico, los dos laterales titulares. Con la dupla central, el Cuti y Lisandro Martínez. Hasta ahí es entendible, perfecto. Lo vuelvo a insistir, lo mismo que digo yo con esta dupla es tanto la dupla tanto del presente como del futuro de esta selección argentina. Son los dos referentes. Posiblemente después de que Messi y lógicamente Otamendi dejen la selección argentina, para mí la cinta de capitán va a recaer en el Cuti Romero, no cabe ningún tipo de eso, junto con De Paul y Paredes, dependiendo de si siguen formando parte de la selección después del Mundial. Pero para mí el Cuti es uno de los principales candidatos para ser el próximo capitán de esta selección argentina. Pero lo dicho, la línea de 4, volvemos a repetir, Tagliafico y Molina a los laterales, Tagliafico por izquierda, Molina por la derecha, el Cuti y Lisandro Martínez la dupla central. Perfecto, está ahí. Ahora, los 4 en el medio campo, porque van a seguir siendo 4 mediocampistas. Paredes de 5, lógicamente, con Enzo y De Paul, y McAllister un poquito más arriba, una especie de 4-3-1-2, por lo que te figura ahí en los medios. Pero básicamente te va a salir un esquema, una 4-4-2, capaz tranquilamente, pero una 4-3-1-2 o una 4-3-1-2 en cuanto a formación, si estamos hablando, lo volvemos a repetir, Paredes, De Paul, Enzo Fernández y McAllister. Te figura McAllister un poquito más arriba, pero seguramente Enzo sea el que esté un poquitito más arriba, un poquito más suelto, con un poquito más de llegada. Pero veremos cómo se termina dando esa posible formación. Lo vuelvo a insistir, porque a lo mejor estamos viendo un 11 diferente. A lo mejor no entra McAllister, supongamos, por ejemplo, o no entra un Enzo Fernández, no entra De Paul, porque he visto que Paredes seguramente sea el titular, sea uno de los titulares en ese medio campo, y a lo mejor vemos, no sé, un Nico Paz, por ejemplo, jugando un poquito más arriba, conectándose con Messi, con Lautaro Martínez. Sinceramente hasta ahí lo puedo llegar a entender perfectamente. Pero se habla de esos 4 en el medio campo, que tampoco me quejo, Enzo y McAllister, 3/4 lo mismo que el Cuti y Lisandro Martínez, son tanto el presente como el futuro de la selección. De Paul y Paredes demuestran un poco más de experiencia, veteranía, y lógicamente tanto De Paul como Paredes son como ese motor de esta selección argentina. A lo mejor más De Paul por ese apoyo, el motorcito de la selección, pero tanto De Paul como Paredes son como esa garra y esa esencia. Y Enzo y McAllister son esos jugadores que son el presente de esta selección, pero que al día de hoy siguen siendo y van a seguir siendo el futuro de este medio campo. Ya hablamos de los 4 de abajo, los 4 abajo, los 4 del medio campo, y lógicamente los 2 de arriba, por lo que he visto, van a ser tanto Messi como Lautaro Martínez. Un Lautaro que está jugando bien, le falta el gol, lógicamente le falta mejor algún que otro gol en alguna que otra tanda, sinceramente, en algún que otro partido que disputó esta selección, pero que está jugando bien, se está asociando muy bien con los volantes centrales, se asocia muy bien con Messi, lógicamente es un delantero muy colaborativo, muy colectivo, que es algo que se pide sinceramente en el fútbol actual. Y a lo mejor podríamos llegar a hablar de un Julián Álvarez titular tranquilamente. O sea, sinceramente Julián también necesita estos minutos, es lógicamente que viene de unas molestias, es entendible de que no ha tenido tantos minutos por la lesión, por su lesión y demás, pero Julián sigue siendo una parte vital de este equipo. Así que tanto Lautaro como Julián de titular para este partido tampoco lo descartaría, No descartaría ver a Julián o a Lautaro, cualquiera de los dos, siendo titular en este partido, la verdad. El que no puede faltar, sin ningún tipo de dudas, es Messi. A ver, un Leo con 39 años, siendo uno de los máximos goleadores de este mundial, siendo el máximo goleador en solitario en la historia de los mundiales. Y llámenme loco, pero sí o sí tiene que estar en esta selección. Es el alma del equipo, es el jugador más importante de esta selección argentina. Juegan para Messi, no juegan por Messi, juegan para Messi los jugadores. La verdad están al tanto del capitán, cosa que me parece perfecto. Y lo vuelvo a insistir, hoy en día Argentina tiene un muy buen plantel, tiene un equipazo.
tanto en los suplentes como en el caso en el banco del medio campo. Tenés a Nico Paz, lo tenés, supongamos, a Lo Celso, a Palacios, que Palacios te puede jugar, es un jugador polivalente, pero lo que hemos visto, o sea, te puede jugar de 4, te puede jugar de volante central. Tranquilamente lo van a poner de central en algún momento, de defensor central, pero tiene buenos jugadores en el banco. Lo voy a insistir: Nico Paz, Juliano Simeone, el Flaco López, que ojalá se le dé la oportunidad de tener más minutos en este mundial, sinceramente, porque es un delantero que si aporta lo que tiene que aportar y da una muy buena imagen de lo que ya está dando en el Palmeiras, a lo mejor lo vemos con más regularidad en esta selección argentina. Es un jugador que tiene 24 años, 1,90 m, es un delantero que también se pedía en su momento para la selección, ¿no? Un delantero alto, corpulento, que lógicamente la diferencia entre Lautaro y Julián puede ser que los dos son, tanto Julián como Lautaro, son más 9 de desmarque, capaz. Puede ser, Lautaro es un delantero más goleador, Julián es un delantero más suelto. Cuando me refiero a Julián es un delantero más suelto, me refiero un poquito más completo, digamos. Sin ningún tipo de duda te puede jugar por el extremo, se asocia muy bien con los volantes, con la parte de abajo, con los de defensa también se puede asociar. Entonces, lo dicho, lo vuelvo a insistir, el partido de mañana es un partido complicado. Por más de que sea Egipto, por más de que sea lo que ustedes quieran, no te la va a poner fácil. Lo mismo dije con Cabo Verde. Mira lo que pasó. Cabo Verde nos hizo partido hasta el tiempo extra, básicamente. No va a ser el mismo partido contra Jordania. Jordania también te complicó más una oportunidad. Austria 3/4 lo mismo. Argelia en un tramo te complicó. Después salieron los 3 goles de Messi, que ya después del segundo gol Argelia bajó los brazos. ¿Qué quieren que les diga? Va a ser un partido difícil, sin ningún tipo de dudas. Porque lo vuelvo a insistir, de todos los rivales que se enfrentó a Argentina, junto con Argelia, Egipto es el rival por nombre y por jugadores destacados, el más importante, sinceramente, el más peligroso. Después veremos qué pasa en cuartos, porque te puede tocar Colombia o Suiza, uno de esos dos, que también son rivales difíciles. Colombia, ya sabes las complicaciones que te generó en las eliminatorias, las cosas como son. Y Suiza, lo voy a insistir, es del mismo nivel que Egipto, hasta te digo con un poquitito más. Así que con eso les digo todo. Sin más, gente, mañana juega la selección. Por algo estamos haciendo el video a la 1 de la tarde, ese es el tema. Por eso el video ahora. Dejamos que el video, lo que les pido al final de cada video, dejar su me gusta, sus opiniones en la caja de comentarios, suscribirse, activar la campanita, compartir el video, compartir el canal, se los voy a agradecer un montón. Y nada, nos reencontramos después del partido haciendo el análisis, lógicamente post partido. Así que sin más, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.